Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Cotejo Legal. Hoy desde la comodidad de nuestro hogar, como siempre, con martillos. Martillos. Las consecuencias de vivir en un apartamento. Apartamento. Pues bueno, ¿cómo empezamos el día de hoy? ¿Con qué historia o qué dato curioso? No, historia. Hoy no es de fútbol, es de tenis. Y es que el 30 de abril de 1993 se estaba jugando el torneo de Hamburgo. Y ese torneo lo estaba jugando Mónica Seles, que en ese momento era la número 1 del mundo, era una especie de prodigio del tenis. Tenía 19 años para ese entonces y ya había ganado 8 torneos grandes. Y en el cambio de lado, ella estaba sentada, no sé qué, esperando, y de un momento a otro un fanático saltó los controles de seguridad del torneo y la apuñaló por la espalda. Los médicos le dijeron que se salvó porque se inclinó hacia adelante y el cuchillo solo le traspasó 3 centímetros y le lastimó algunos músculos. Pero pues nada grave entre comillas. Se dice que el aficionado que hizo eso era un seguidor de Steffi Graf, fue un alemán el que hizo eso, y era tan fanático que atentó contra la vida de Mónica porque había desplazado a Steffi de la cúspide pues, del WTA. Entonces bueno, ella se recuperó, volvió a jugar, y algo que también me pareció muy curioso fue que la WTA convocó a las 25 mejores tenistas del mundo para que votaran si el ranking de Mónica debía congelarse mientras ella se recuperaba, y 24 de esas 25 dijeron que no, que tenían que seguir sumando puntos, y pues obviamente ella iba a ir bajando a medida que las demás seguían jugando. Ella volvió a jugar 3 años después, en el 96, dicen que había subido 10 kilos porque todo el atentado y eso le había generado serios problemas alimenticios, pero era tan buena que ganó el primer torneo que jugó. Sí, no, pero después no volvió a ser la misma. Claramente no recuerdo mucho ese caso, no porque pues en esa época todavía no existía, pero sí es uno de los casos más nombrados en el tenis, sobre todo femenino, porque decían que ella iba a ser la máxima tenista del mundo. O sea, no sé cómo sería hoy en día una competencia de ella contra Serena Williams, de pronto ahí como quien es la verdadera goda, pero pues muy triste, y yo creo que desde ahí inicia, esa era en esas épocas, ¿no? Pues hoy en día siguen siendo violentas, pero antes era como esa era la época de los estadios con rejas, nadie podía entrar, para entrar tocaba saltarse unas rejas, eso era en el fútbol. En el tenis pues yo me imagino que después de eso tuvieron que tomar muchas medidas adicionales. En algunos estadios se ve que antes de llegar a la cancha hay como un espacio, un huequito. No sé si será por eso o de pronto el diseño del estadio, pero pues lástima y triste esa noticia, esa historia de esa jugadora, ¿no? Y el caso de hoy también es triste. ¿También es triste? Tiene una parte, un componente anímico bastante complejo. Es que hoy vamos a hablar de todo lo que pasó con Chapecoense, que fue el equipo brasileño que en 2016 sorprendió a mucha gente llegando a la final de la Copa Sudamericana. Era un equipo que venía de segunda división, un equipo nuevo, entre comillas, por así decirlo, que logró llegar a esas instancias. Se enfrentaba justamente a Atlético Nacional, y cuando venían para acá, ellos hicieron, pues de Brasil llegaron a Lima, y en Lima hicieron escala y aterrizaron en Medellín. Y pues fue el famoso caso que cuando iban llegando al aeropuerto de Medellín se estrellaron contra una montaña, que se habían quedado sin combustible, que fue una tragedia. Eran 72 personas las que fallecieron, sobrevivieron 2 o 3 miembros del equipo solamente. Entonces bueno, ahí viendo el caso me surgía a mí la duda de, obviamente yo creo que nadie nunca pensó como, no, se tiene que jugar esa final, no puede quedar eso así, no los pueden nombrar campeones simplemente porque sí, sino que el lado humano siempre fue como, no, o sea, se lo merecen, o sea, a pesar de la tragedia y demás, como una alegría. Pero me surgió la duda de qué hubiera pasado, o sea, qué hubiera podido hacer la Conmebol en caso de que se hubiese querido jugar la final. Pues bueno, o sea, antes de cómo entrar a esa parte legal, es primero la historia, ¿no? Era el segundo equipo que tenía ese tipo de accidentes de avión, ¿no? Sí. El primero fue el Manchester United. Sí.
como en el que 80, también decían que era un gran equipo, mejor dicho, que era el mejor equipo que ha tenido el Manchester United, dicen, ¿no? Sí, Que eso dicen. que es el mejor, o sea, que no hay mejor equipo que ese. Y también. Y muchos chismes a raíz de lo del avión, ¿no? No sé si se acuerda que empezaron a entrevistar a muchos de la selección argentina porque ellos solían viajar en ese avión. ¿Ah, sí? Sí. No, eso sí no me lo Y en sabía. una de esas creo que no me acuerdo si fue Di María, que decía que montarse en ese avión era traumático, o sea que en realidad siempre que se montaban eso había mucho movimiento, le sonaba de todo al avión, Hijo de madre. o sea como que No era muy no recomendable. les gustaba tampoco montarse en ese avión. Y pues se utilizaba mucho para eso, para equipos de fútbol, ¿sí? Que algunos aviones están como tal comprometidos con esa agenda. Y resulta que este era uno de los aviones que cogía la selección argentina. Muy triste ese día, yo recuerdo que estaba en la casa y empezó como, Una no sé por qué madrugada. tengo como en la imagen un hospital al lado de una montaña. Y como que mucha gente, esas son las imágenes que se mostraban en noticias. Y mucha gente corriendo, tal, que no se sabía si había sobrevivido alguien o no, que iba a empezar la búsqueda. En ese momento salen los audios que dicen que está sin gasolina. De control, sí. O sea, triste porque pues se quedan sin gasolina, pero también por otro lado creo que eso fue lo que salvó a las pocas personas que sobrevivieron, porque al estar sin gasolina el avión no explota como tal. Exacto. Pues Y- fue solo, entre comillas, el choque. El choque. No la explosión que por lo general ahí sí no hubiera quedado, Y, no hubiera quedado nadie. y empieza como la tragedia, que en ese momento ya nadie era hincha de Nacional o de Chapecoense, Sí, no. todo el mundo estaba como, bueno, ¿qué va a pasar? No, ni siquiera qué va a pasar, sino, no, esa final Pobre gente. no se puede jugar, o sea, Exacto. no podemos pensar ahorita en la final. Y hay otro dato curioso, para mí es de los mejores nacionales Sí, de los Nacional últimos de- 20 años. Nacional 2016-2017 era una cosa seria. O sea, Y creo de que ese los fue el mejores. año del bicampeonato acá y todo. Si no Sí, estoy mal. ¿no? Y Libertadores. Sí. Y que uno sabía como que ese equipo, impresionante. O sea, yo creo que es de uno de los mejores equipos que ha tenido Colombia. Era el Real Madrid de acá. Sí, ¿no? Tenía unas estrellas impresionantes, ¿no? Ah, ¿En sí, serio? tenía un combate el hijo de madre. Pues tenía a Ibarbo, que Ibarbo Ibarbo venía Brain. de la Roma. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Esto ¿Cuál? Magnelli Torres. también, pero uno. Es que no me acuerdo. Bueno, Alexis. tenía un combazo, o sea, Sí, tenía tenía un muy, combazo. muy buenos jugadores. Y ahora que usted lo menciona, pues para los tres jugadores que sobrevivieron fueron Elio Neto, Alan Ruschel y Jackson Follman. Que si no estoy mal. Chapecoense. De Chapecoense. Y de resto, o sea, las otras 71 personas sí fallecieron. Ahora que usted decía que todo el mundo decía como esa final no se puede jugar, pues justamente eso fue lo que pasó o lo que pensaba Nacional. El 28 de noviembre, en la noche, fue cuando ellos estaban viniendo acá para Colombia. Y el 30 de noviembre, la Conmebol recibió una carta dirigida al presidente en el cual Nacional decía que le dieran el título a Chapecoense como un homenaje póstumo Oiga, pero a todos. eso es muy bonito, ¿no? O sea, sí. no se demoró No, nada. literalmente nada para decir, oiga, Yo creo que primero estaban esperando como eso, o sea, quiénes habían quedado, cómo había pasado, o sea, así como esperar un poquito la conmoción, pero yo me imagino que, o sea, fue una decisión inmediata. O sea, sí, no, literal es inmediata, porque Ujú. sí, sucede casi el 28 para el 29 Exacto. y el 30 ya Nacional está diciendo, Sacando oiga, el no vamos comunicado. No vamos a jugar. no vamos a participar. Exacto. Y esa es la vaina, porque, digamos, el código de la Conmebol castiga, obviamente, como la no comparecencia. En este caso, pues es un caso muy excepcional, o sea, pues puede que un equipo simplemente no comparezca en protesta o algo, pues en este caso era porque sencillamente pues no había equipo que presentarse, pero el código de Conmebol establece eso, unas sanciones para los equipos que no comparezcan, incluso en esas instancias finales se podían incluso repetir las llaves anteriores para encontrar un nuevo rival, pero yo creo que aquí también lo que fue clave, pues aparte obviamente de todo el sentido humano que conllevó la tragedia, la decisión de Nacional, o sea, esa declaración de venga, no, o sea, ya Chapecoense es campeón, a nosotros no nos importa competir, que también me pareció algo muy bueno porque pues la Copa Libertadores reparte muy buenos premios
Entonces Nacional también como renunciar a eso de no, venga, o sea, ya no voy a jugar, no voy a competir por el premio, no me interesa, están primero las vidas, las familias y demás. Sí. Y eso es algo que yo creo que también tuvo la Conmebol en cuenta porque le dio el premio Fair Play Centenario a Atlético Nacional, o sea, es premio único, o sea, no se va a volver a repetir. Y bueno, ahí también pues me imagino yo que Conmebol habrá compensado un poquito porque el premio también era $1 millón. En esa época Nacional. era $1 millón al campeón. No, el premio Fair Play fue de $1 millón. Ah, o sea, ok. le dieron el reconocimiento y le abonaron también $1 millón. Pero ahí también eso, o sea, la Conmebol, o sea, tuvieron que haber perdido mucho en entradas, en derechos de televisión, en todo, pero yo creo que en ese momento todo pasó a un segundo plano. Sí, no. Para o sea, para que la gente entienda un poco por qué es relevante este caso, pues primero, esto pasó hace 8 años, ya, sí, para este mes. Uh-huh. Este mes que El sale este 28. capítulo el 28 de noviembre. Pues el capítulo no sale ese, pero sí fue el día del accidente. Y lastimosamente nos sirve para comprender qué sucede en el momento en que un equipo no aparece, asista a un partido. Entonces, para que se entienda un poco mejor, todo lo que le pasó a Nacional y lo que vamos a explicar ahora es lo que le hubiese pasado a Chapecoense si Nacional hubiese decidido en ese momento como participar, ir al estadio, presentarse los 11. Uh-huh. Sí, exacto. Bueno, entonces lo primero que le pasó a Nacional dice, no voy a asistir. ¿Qué pasa cuando un equipo no asiste? ¿Qué pasa con el marcador? 3-0. 3-0. Uh-huh. O sea, ganaría. En ese momento ganó Chapecoense 3-0 el partido porque no compareció, fue Nacional en este momento. Aparte de eso, ¿qué más sucede? Le ponen una multa. Le ponen una multa. Sí, entonces lo sancionan. Aparte de eso, les ponen una multa. Evidentemente en este caso no sucedió por todo lo que venía de atrás, ¿no? De que existió un accidente, Chapecoense verdaderamente no podía participar. Adicional a eso, lo que decía Álvaro es una de las opciones que establece la Conmebol es buscar como tal un equipo que quiera participar de la llave anterior, inmediatamente anterior. Uh-huh. En este caso hubiese sido la llave nacional. Sin embargo, pues yo creo que eso nunca estuvo en la mesa. No, o sea, no. Y yo creo que incluso algunos de los equipos que quedaron eliminados en semifinales, o sea, a ninguno se le tuvo que haber pasado decir como, oiga, venga, yo tengo que jugar el partido. Yo puedo participar, o es mi cupo. Es mi cupo a la final. Digamos el equipo que eliminó Chapecoense. Sí. La verdad no tengo ni idea quién fue, pero o sea, sí decir como, venga, no, o sea, ellos ya no se pueden presentar, pues yo era el que estaba antes. Yo tengo que jugar ese partido. O sea, yo creo que eso pasó completamente a un segundo plano, sí, para todo el mundo. Y adicional a eso, pues se hubiese cambiado también la sede. Sí. Entonces eran muchos cambios que los que tuvo que vivir Nacional, bueno, en cierta medida, obviamente se saltaron todo eso, simplemente Nacional pasa la carta, el partido sí queda 3-0, el premio sí está hoy en día en nombre de Chapecoense. Aparece el nombre de Chapecoense. Y pues creo que quedó en la memoria primero la buena deportividad, no sé si se dirá así, de Nacional. Uh-huh. Y la humanidad también de un equipo que ha demostrado que... Y un equipo grande. Sí, no, y probablemente para mí en esa época era el favorito. Sí, claro, Chapecoense fue la sorpresa todo, del torneo, pero ese Nacional era... Sí, no era una cosa. Creo que el siguiente año gana la Libertadores, sí, o sí. el año anterior lo gana, no, yo creo que fue no recuerdo. Demostrando que sí era el mejor equipo de Sudamérica. Sí, literal. Y ese es digamos, este sería el caso de hoy. No sé qué más podríamos hablar. A mí también, o sea, lo Nacional no se quedó simplemente en el premio, sino le hicieron un homenaje a todo y el estadio se llenó y todo el mundo de blanco y eso fue, o sea, fue un luto. Fueron los jugadores que sobrevivieron, sí. Uh-huh. O sea, fue bonito y yo me acuerdo que incluso también como un mes después se seguía manteniendo como ese luto en todo el mundo, en las ligas europeas, acá en Sudamérica, que siempre se hacía un minuto de silencio por todas las víctimas de esa tragedia, de ese accidente. Sí, se llenó el Atanasio. Sí. No, eso fue, o sea, muy triste para el fútbol. Yo lo que recuerdo es que dolió. Sí. Así uno no fuera hincha de Chapecoense. En esa época nadie le interesó en ese momento el título, sino el homenaje. Se llena el estadio, se empieza a hablar del club Chapecoense como institución,
que se armó unos años después. Evidentemente sí intentó otra vez volver a ser un equipo competitivo, pero pues se transforma, ¿no? Se transforma, los jugadores ya vienen siendo otros. Sí, no, es que es un cambio total de institución por todo, o sea, iba cuerpo técnico, asistentes, de todo, de todo. O sea, es un volver a empezar de cero. Sí. Entonces, complejo que vuelva a ser, ojalá algún día más adelante Chapecoense vuelva a sonar. Tener una final con Nacional. Sí, o con cualquiera. Que sí, pueda... no es de estilo de revancha, sino el partido que se debió jugar. Se debió jugar. Sé que en algún momento se hicieron amistosos. Sí, no estoy mal, jugaron. Se jugaron y todo. Allá y acá. O sea, algo muy bacano y yo sé que, digamos, en los hinchas de Chapecoense siempre van a estar agradecidos con los de Nacional. Y los de Nacional siempre van a recordar ese torneo como pues uno de los mejores de su equipo, pero también como, nos identificamos con un equipo que verdaderamente es humano. Exacto, humano, de personas. Y pues bueno, este capítulo es un poco corto, pero es para abordar un tema que concierne mucho en el fútbol respecto de qué pasa con la no comparecencia de los equipos en un partido. Nos pasó muchas veces cuando pequeños, ¿no? Sí, que llegaban solo 5 o 6 por ahí. O que llegaban 7 y expulsaban a uno. Sí, eso sí que da rabia. Man. Sí, entonces... Y todavía pasa. Ahorita jugando. Sí. Que se pone un partido un domingo a las 7 y la gente sale a tomar el sábado y no llega. Sí. Yo he sido esa gente. Pero también estaba en la ¿Quieres decir nombres? No. O sea, he sido de los que no ha llegado y también he sido de los que esperan. Exacto. Sí, no, pues en algún momento se dio con el caso del COVID-19, muchos equipos jugando con 6, 7 jugadores. Pues cuando River jugó contra Santa Fe, que tapó Enzo Pérez, creo que fue, que no fueron capaces de hacerles ni un gol. Sí. Pero pues bueno, esos son los términos y condiciones y sanciones para un equipo que no asiste a un partido. Lo tuvimos que ver en una final de Sudamericana por una tragedia. Sí. Y ahí pues fue la primera vez que se aplicó como tal. Sí, eso, y digamos, yo creo que esa es como una de las conclusiones que uno puede sacar ahorita. O sea, muchas veces, y sobre todo ahorita, se ve el fútbol es como un negocio y la plata, y yo solo me quiero enriquecer más y más, los clubes, los presidentes de los equipos. Pero eso, o sea, como creo que ya lo he dicho varias veces, todo pasó a un segundo plano y se demostró también, yo creo que uno de las bases del fútbol, que es como esa amistad, esa hermandad entre todos, y lo que decíamos en el capítulo anterior de todos hacen parte de un mismo círculo, o sea, todos son futbolistas, sus familias viven de lo mismo, tal. Entonces yo creo que en ese momento se vio que el fútbol es un deporte que une a la gente de una manera increíble, o sea, capaz de renunciar a millones de dólares en premios. Entonces esa es como mi conclusión de este caso. Pues nada, que sigan descansando en paz esos jugadores y que ojalá no nos vuelva a pasar algo de este estilo en el deporte ni por fuera, obviamente. Pues bueno, muchas gracias por vernos. Este ha sido el capítulo de hoy.